Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Pulso Universitario TV UGED SPA UGED, en donde se abordan temas de interés sindical. Agradecemos la colaboración para esta emisión de TV UGED, ¿sí?, y el SPA UGED, por lo cual agradecemos las atenciones recibidas para la emisión. Es un placer recibir en este espacio a la maestra en Ciencias y Humanidades, Berenice Rivera Barraza. Bienvenida sea usted. Sí, gracias por la invitación. Gracias. Y a la licenciada en Trabajo Social, Lina Margarita Salas Castillo. Gracias, maestra, por invitarnos. Sí, gracias a ustedes por estar en este programa. Sí, ellas nos hablarán acerca del protocolo de actuación para la prevención y atención de violencia de género en la UGED, las cuales ellas están a cargo de este programa. Sí, bienvenidas. Gracias. ¿Sí? Gracias. Y empezaremos entonces a preguntarles primero, ¿qué es la violencia de género? Bueno, nosotros como un tema de introducción, sí queremos manifestar que, bueno, ambas, la maestra Lina y su servidora, somos integrantes del Comité para la Prevención y Atención de la Violencia de Género, cuya instalación pues obviamente obedece a circunstancias que desafortunadamente en las universidades se han estado presentando en los últimos años. De alguna manera nuestras jóvenes estudiantes han denunciado ser víctimas de violencia de género en los espacios universitarios. De ahí que bueno, pues las universidades han tenido que construir estas políticas públicas que permitan que efectivamente se pueda atender la violencia que se ejerce en contra de nuestras estudiantes o incluso de cualquier integrante de la comunidad universitaria. Y en razón a eso, pues la pregunta que usted ahora sí que nos maneja en este inicio es precisamente identificar, ¿verdad?, qué es la violencia de género, y en ese sentido nosotros, nuestro documento guía que tenemos precisamente para atender esta problemática es el protocolo de actuación, y el protocolo de actuación pues incorpora una definición, la cual nos dice que la violencia de género son todos estos actos, ¿sí?, u omisiones que ocasionan un daño ya sea físico, psicológico, sexual, ¿sí?, en las víctimas, y que esto puede ocasionar daños, ¿sí?, pueden poner inclusive en riesgo a las personas que de alguna manera son víctimas de la violencia, y que de algún modo pues estas conductas tienen que ser sancionadas, ¿verdad? La definición que nosotros manejamos en el protocolo de actuación es la definición que se encuentra incorporada a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, pues hablamos precisamente que son estos daños físicos, psicológicos, sexuales, que desafortunadamente pueden ocasionar un daño en las personas. En este caso, quienes más lo denuncian, obviamente, son las mujeres. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos casos en donde, si bien es cierto que pues es más característico que la mujer sufra de esta violencia de género, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos alumnos, hombres, que también se han sentido de esta manera con respecto, porque si bien es cierto, a lo mejor no denuncian, pero sí hay maestros y maestras acosadoras hacia los alumnos? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, primero haciendo un paréntesis en esta cuestión donde mencionas, maestra, cuando un hombre se siente aludido, así es. Mencionaba hace un momento la maestra Berenice, que el protocolo no solo está enfocado al género femenino, sino a la diversidad sexual y al género masculino. Y entonces la persona de género masculino que de alguna manera por creencias, convicciones, valores, ideas, de pronto creen que los hombres no pueden ser víctimas de violencia de género. Entonces son atendidos en su proceso, considerando tratados, considerando leyes, e incluso considerando nuestra propia ley orgánica donde se establece
que todos los miembros de la comunidad universitaria tenemos obligaciones, tenemos deberes, tenemos compromisos que atender como parte de la universidad. Entonces, cuando hay hasta el código de ética de la universidad también, los de servidores públicos de la universidad nos marca cuáles son nuestras funciones. Entonces, cuando nosotros de pronto dejamos de observar estos aspectos de compromiso que tenemos, es fácil a veces brincar y hacer actos de violencia de género hacia un miembro de la comunidad. Y aquí no importa si sea un docente, si sea un alumno, si sea un trabajador administrativo. Todos tenemos responsabilidades y todos somos sujetos de sanción en un momento determinado. Tú decías, preguntabas, bueno, ¿y qué sucede cuando un maestro, una maestra son los que acosan, ¿no? Son los que violentan? Pues son sujetos de sanción y en relación a este protocolo obedece justamente que cuando un miembro de la comunidad universitaria se siente trastocado en su derecho como mujer, como hombre, como perteneciente a la diversidad sexual, de algún otro miembro de la propia comunidad, no importa si es maestro, si es trabajador, si es un compañero, un igual, puede emitir su queja. Y en ese momento es cuando se activa el protocolo, a partir de que una persona decide hacerlo. Y obviamente el protocolo nos marca un proceso de atención, una serie de pasos para justamente atender un marco de legalidad para la víctima y para el presunto o la presunta. Entonces, en ese momento que uno de estos miembros de la comunidad decide emitir esta queja, levantar esta queja, se activa el protocolo. ¿Y qué pasos tendrían que seguir ellos para activar el protocolo? Primero, pues es acudir justamente a manifestar esta queja. ¿Cómo lo puede hacer? Hay 3 vías. Una es, en cada unidad académica existe la persona consejero, que es un miembro de cada unidad académica que está designado por la propia unidad académica para ser el representante ante la unidad de prevención y atención de violencia de género, para justo estar al pendiente de cualquiera de sus miembros de su unidad académica que tenga alguna situación. Ellos pueden levantar la queja. Hay un formato de queja que viene en los anexos del mismo protocolo y ahí se llena una serie de datos. Esa es una manera con la persona consejera. La otra es acudir aquí a la unidad de prevención y atención, que estamos aquí en el edificio de la Torre de Institutos en la planta baja. Y señalo el rumbo porque aquí justamente estamos a un lado, ahí cerca. Estamos, exactamente, ahí puede también acudir directamente la persona. ¿Por qué tenemos estas opciones de que pueda acudir directamente con nosotros? Porque a lo mejor también nosotros como miembros de la comunidad observamos en nuestras unidades académicas que a lo mejor la persona consejero que está asignada pues tiene buena relación, o son amigos, o son por el mismo compañerismo, personas cercanas al presunto o la presunto, y no siente la confianza. Porque es natural que entonces empiece a surgir en nosotros esta desconfianza, este miedo de decir lo que yo voy a decir, no me van a hacer caso porque son amigos, porque es maestro, porque es maestra, porque es alguien especial, entre comillas, ¿verdad? Entonces tenemos la opción de que venga directamente a levantar la queja. Otra, y me regreso a la persona consejero, si tú no sientes la confianza de la persona consejero que está en tu unidad académica, puedes acudir a alguna unidad académica hermana, y buscar a la persona consejero, y también puede ser otro conducto. Y la otra forma es mediante un correo que tiene la unidad para recibir la queja, que haga la persona directamente la queja en el sistema y nosotros lo recibimos. Este correo está en la página que nosotros tenemos, que es www.upavg.uged.mx. Y ahí puede también levantar esta queja. Que esa viene a ser una queja electrónica. Nosotros manejamos un sistema de quejas digital y creo yo que esa es la más factible, principalmente para los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos están muy familiarizados con el tema digital y entonces ellos entran a la página que nos comenta la maestra, upavg.uged,
.mx. Y pues es muy amigable, lo puedes hacer desde tu móvil, desde una laptop, de cualquier dispositivo. Inmediatamente ahí aparece el cuestionario, lo contestas con datos muy precisos, pero pocos datos, no es algo tan complicado de contestar. Y precisamente lo que nos dice la maestra, se envía al correo, a nuestro correo la queja, y la importancia de esta queja digital es que tiene una manera de agilizar el procedimiento muy fácilmente, porque nosotros recibimos el correo y el mismo protocolo nos determina que no podemos pasar de 3 días, ¿sí? O sea, tenemos un término para que nosotros podamos darle respuesta al momento de que recibimos la queja a la persona que nos está enviando esa solicitud de queja, ¿no? Entonces, creo yo que hoy en día pues el tema es agilizar los procesos, que sea de fácil acceso a los estudiantes, lo que nos comenta la maestra. Creo que toda esta gama de posibilidades nos permiten precisamente llegar de la manera más fácil y sobre todo que ellos, ¿verdad, maestra? Que ellos determinen cuál es el mejor camino, si consideran o quieren este acompañamiento por parte de una persona consejera, si no lo quieren, ¿verdad? Y pueden buscar estas otras alternativas, si de algún modo ellos consideran venir solo por una asesoría o quieren informarse porque no conocen, no saben, entonces venir a la unidad directamente es una opción también, ¿verdad? Querer hablar con la abogada, saber qué pasa, qué implica, cuáles son las situaciones que se presentan, cómo le puede hacer, si es violencia de género o no, porque a veces esa es una de las dudas que tienen generalmente los estudiantes, ¿verdad? Oiga, es que no sé si es violencia de género o cómo lo puedo denunciar. El tema aquí es que haya esta posibilidad de apertura que permita que alguien que quiera interponer una queja lo pueda hacer sin que haya obstáculos, ¿no?, de por medio. ¿Qué garantías puede tener una persona que vaya y presente una queja? Bueno, pues lo primero es la atención inmediata, decía la maestra Berenice. El mismo documento nos marca, en cuanto alguien emite una queja, tenemos 3 días para dar respuesta a la queja. Entonces, es un acompañamiento, es la atención inmediata, es un acompañamiento constante a través de todo el proceso. Es la emisión también de medidas de protección. ¿Qué son estas medidas de protección? Tú mencionabas hace un rato, ¿qué sucede con un alumno, por ejemplo, que está siendo víctima de violencia de género por parte de algún docente? Y me refiero a uno o una docente. Así es. Entonces, obviamente, ese es uno de los motivos más preocupantes para una víctima, este contacto tan directo y de alguna manera esta vulnerabilidad académica, porque es su maestro quien emite o tiene esta relación de trabajo con él, donde hay una calificación de por medio, hay una aprobación, etcétera. Las medidas de protección están encaminadas a garantizar que durante este proceso la víctima no va a tener contacto directo con esta persona. Por ejemplo, si es su maestro directamente, las medidas de protección van encaminadas a que este maestro o maestra sea separada de la clase. Si el alumno lo desea, él puede ser quien se separe, ¿sí? Esto es según el interés de la víctima. ¿Qué puede ser otra medida de protección? Bueno, no hay otro grupo porque no sucede. El maestro puede cambiar de turno, no hay otro turno, no hay otro grupo. Entonces, el maestro, la maestra o el alumno o el trabajador, tenemos que hablarlo en ese sentido, se puede retirar de la unidad académica, puede ser asignado a otra unidad académica para que cubra sus horas de trabajo y que no esté dentro del espacio, que no coincida, que no tenga contacto. También existe la prohibición justamente de comunicación directa o por medio de terceras personas o por medio de redes sociales o medios electrónicos. Aquí el aspecto es que la víctima
se sienta segura de que la persona a la cual está de la cual se está quejando, pues no tenga este contacto, ni puede influir ningún tipo de, o violentarla más, por así mencionarlo, ¿verdad? O quiera influir en su decisión. Entonces, esas son las medidas de protección. Y entonces, en cuanto se levanta la queja, se ratifica la queja, se emiten las medidas de protección. Estas medidas también se comunican obviamente al área administrativa de dirección de la institución, porque son los que ejecutan estas medidas. Ya ellos, en combinación con el área de recursos humanos, pues tendrán que buscar las alternativas de solución cuando son los trabajadores, y con el ámbito de servicios escolares cuando es un alumno o alumna. Y bueno, pues me gustaría abonar a lo que nos comenta precisamente la maestra Lina, que desafortunadamente el tema de la violencia de género y todo este tipo de conductas que se presentan, pues ha sido históricamente una problemática que se ha vivido, ¿no?, en nuestra sociedad. Estamos frente a conductas normalizadas. Entonces, ¿por qué hablamos de garantías? ¿Por qué hablamos? ¿Qué te garantiza el protocolo y lo que la maestra Lina nos está platicando, ¿no? Todo esto que de alguna manera hace que la víctima pues se sienta segura, se le evite poner en una situación de riesgo y sobre todo darle máxima protección a la víctima. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que apenas hace unos 20 años hacia atrás, pues hablar de en las escuelas de acoso o de hostigamiento, pues era culpabilizar. Así es. A la víctima, ¿verdad? Sí. Es decir, tú tienes la culpa, ¿qué hiciste? ¿Por qué te está pasando esto? De seguro tú lo provocaste. Entonces, de algún modo, pues eso ha sido la tradición que de alguna manera ha permeado, la costumbre, la cultura, que ha permeado desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos, pero pues desafortunadamente inclusive en nuestras unidades académicas, ¿verdad? En nuestras escuelas. Entonces, ¿qué queremos cambiar? Queremos cambiar precisamente este enfoque que de alguna manera anteriormente, cuando alguien se animaba a hacer una denuncia, pues todo se venía en contra de ella, Así ¿verdad? es. Ella tenía que resolver, ella tenía que buscar la manera de cómo podía sobrellevar una situación de ese tipo. Entonces, ¿qué pasaba con estas denuncias? Pues mejor ahí lo dejo, ¿no? O no denunciaba. Era mejor denunciaba, callar. Era mejor callar. O quien se atrevía a hacerlo, pues no le creían, porque pues todo iba a responsabilizar a la víctima, no se responsabilizaba prácticamente al agresor. Y déjenme decirles que finalmente es este proceso cultural que estamos en en generar estos cambios. Desafortunadamente nos cuesta decirlo, pero todavía se vive. Así es. Todavía se vive. Sí queremos generar cambios, pero obvio pues van a ir produciéndose de manera paulatina. El tema del protocolo, el tema de la denuncia, pues es ir provocando, ¿no?, estas maneras de cambiar la cultura. Pero sí me gusta y quiero hacer ese énfasis porque de algún modo, te digo, hablar de garantías implica que hay un enfoque diferente. ¿Sí me explico? Que hay esta posibilidad de que el protocolo se aplique en base al respeto a los derechos humanos de las personas, ¿sí?, respetando sus derechos humanos, garantizando en todo momento la protección de la víctima, la no revictimización. Eso también es bien importante. ¿Por qué? Porque la no revictimización precisamente que te garantiza el protocolo es que tú no tengas que estar reviviendo, lo que viviste, que tengas que andárselo contando a muchas autoridades y a ver cuál te hace caso, a ver cuál te escucha, a ver cuál te resuelve. Esa es una. La otra es que en este proceso de no revictimización es que de alguna manera desafortunadamente hemos conocido casos en donde ¿cuál es la solución? Que muchas mujeres, estudiantes, alumnas, han optado al vivir una situación de este tipo, pues me voy de la escuela. Así es. Se va. Incluyen esa parte. Dejo mis estudios, o algunas de alguna manera han resuelto
no dejo la escuela, pero pues me cambio de turno, me cambio de salón. Entonces, ¿qué anda haciendo la víctima, la persona en este caso, la afectada? Pues anda buscando cómo resolver ella, ¿no? Porque nadie, de alguna manera, le puede brindar este mecanismo de protección. Y las medidas de protección, pues es producto precisamente de todos estos cambios que se han dado en el tema de la justicia, en cuanto a darle protección precisamente en todas las esferas, ¿no?, legales a la víctima, producto de los tratados internacionales, producto de todo este tema que tiene que ver con la protección de los derechos humanos de las personas, y que de alguna manera, pues obviamente se tiene que garantizar la seguridad de ellas, ¿no? Pero es importante revisar y reflexionar cómo es que antes pasábamos o vivíamos por este tipo de situaciones, ¿verdad? En donde pues no se garantizaba en ningún momento que alguien pueda interponer una denuncia y que finalmente seas tú quien permanezca, sí, haciendo su vida pues normal, ¿no? Cotidiana. Sí. Que fíjate que este aspecto que toca la maestra Berenice es muy importante recalcarlo, porque realmente hay un trabajo muy importante de muchos años de instituciones, de organizaciones a nivel mundial en este sentido, y el protocolo considera estos tratados internacionales, estos derechos humanos, nuestros propios lineamientos internos. O sea, es un documento en una segunda versión, porque hubo una primera, pero obviamente en este caminar con ello, que esto ocurrió en el 2019, si mal no recuerdo, 2021, ¿verdad? 2021, entonces se perfecciona este documento, incorporando elementos jurídicos internacionales que acaba de mencionar la maestra, pues para dar esta garantía. ¿Nos está costando trabajo? Sí. Nos está costando trabajo como universitarios, no hablo del trabajo de la unidad, como universitarios. ¿Por qué? Porque es romper paradigmas que tenemos muy arraigados dentro de nuestras conductas, comportamientos, creencias, por un lado. Pero también la propia unidad está encargada de prevenir. ¿Y cómo hacemos este trabajo? Pues justamente a partir de las personas consejeros y la propia unidad hemos ido organizando conferencias, talleres, participaciones de personas expertas, pues para justamente empezar a permear con la comunidad de qué manera, a lo mejor no conscientemente, podemos caer justamente en una acción de tipo de violencia de género contra alguien de mi comunidad. O sea, no necesariamente mi alumno, puede ser de una compañera laboral, puede ser incluso, y lo hemos tocado en esta última visita que hicimos a las unidades académicas para compartir el protocolo, de un alumno hacia los docentes también ocurre. Así Entonces, aquí no hay esta parte donde pareciera que solamente la gente, los docentes o trabajadores hacia abajo. No, también de los alumnos hacia los docentes y las docentes puede ocurrir violencia de género. Incluso también entre los mismos pares, ¿no? O entre los pares, los mismos compañeros, ¿no? Sí, ya sean los alumnos, también. Ya sean también hasta los mismos docentes, ¿no? Entonces, que es violencia entre pares. Ajá. Así es. Entonces, hemos ido haciendo este trabajo de prevención para poder informar justamente a la comunidad de qué manera yo puedo ejercer una violencia de género sin darme cuenta. Sin tener tan claro ese aspecto. Entonces, pues la universidad está muy enfocada, muy interesada, comprometida a que este protocolo esté vigente, esté perfeccionándose, porque ya en la práctica hemos ido viendo ciertas situaciones que tendremos que corregir ahora para otro tercer momento del protocolo. Y justamente es la práctica, el hacerlo, pues, el ejecutarlo, lo que nos ha ido permitiendo, pues, dar un resultado
¿no? A lo mejor mencionabas al inicio las sanciones. Pues las sanciones obedecen y se apegan justamente a la ley orgánica de la universidad, donde a partir de la gravedad, pues hay diferentes tipos de sanciones que puede ir desde una disculpa hasta una rescisión o expulsión, rescisión de contrato de un docente o de un trabajador o expulsión de un alumno o alumna. Entonces, pues, dependiendo de la gravedad de la situación. Sí, pues son temas bastante amplios en que no en una sola emisión no podemos abarcar tanto, ¿verdad? Porque hay muchísimo, algunas preguntas que nos quedaron en el aire, ¿verdad? Que necesitamos respuestas, porque si bien es cierto lo que comentan, hay alumnos que no, o maestros que no se animan a presentar las denuncias y sigue viviendo esta violencia, pero no lo hacen, ¿no? Entonces sí me gustaría que por último nos dijeran otra vez, nuevamente, el correo en el cual pueden presentar ellos las denuncias. Bueno, pues nuestra página, que es upabg.uged.mx, y ahí, bueno, pues hay varias pestañitas ahí donde pueden acceder a nuestro correo y al sistema de quejas, pero también pueden venir directamente. Nuestras oficinas están ubicadas aquí en Torre de Institutos, precisamente aquí en este núcleo académico que tenemos aquí atrás en la Escuela de Ciencias Químicas, Escuela de Psicología. Estamos en la planta baja de la Torre de Investigación, tenemos horario de oficina, inclusive también estamos por las tardes, y bueno, pues cualquier persona que quiera, como le comentaba en un inicio, recibir asesoría. O sea, no necesariamente voy a interponer una queja, simplemente quiero informarme, quiero asesorarme, quiero preguntar, quiero saber. Claro que estamos aquí a la disposición de toda la comunidad universitaria y las dudas que puedan tener respecto al tema del protocolo de actuación y sobre todo también sobre el tema de la violencia de género. Bueno, pues muchísimas gracias, agradecemos muchísimo la presencia de la maestra Berenice, la maestra Lina, con este tema tan polémico, porque es un tema polémico a final de cuentas, ¿verdad? Sí, y agradecemos muchísimo que nos estén viendo en esta emisión. Nos vemos en el próximo programa, no nos despedimos, por ahí vamos en una emisión más, tendremos nuevamente a la maestra Berenice, a la maestra Lina con nosotros, con algunas preguntas que todavía nos quedan algunas dudas con respecto a este protocolo. A la hora. Agradecemos muchísimo su presencia. Gracias. A ustedes. Hasta la próxima.